¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está Qué Cristina bueno, ya. qué bueno. La doctora Cristina Aguiar, ex embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que precisamente está conmemorando en estos días el 75 aniversario, que sería el 24 de octubre de 1945. Lo que pasa es que las actividades inician con antelación para después venir al proceso de la asamblea. Entonces, Cristina, en primer lugar, ¿qué representa la ONU y cuál ha sido el rol de la ONU? La ONU es una organización que nace durante la propia Segunda Guerra Mundial y es un esfuerzo de las naciones aliadas en ese momento para dejar atrás el fantasma de la guerra. Sin embargo, desde que se coloca el nombre Naciones Unidas, hubo mucha controversia durante las reuniones de los distintos comités y comisiones para darle forma ya en Dumbarton Oaks a la organización, porque Naciones Unidas fue el nombre que adoptaron las naciones aliadas contra las potencias del eje. Pero bueno, se quedó así Naciones Unidas, a pesar de la connotación, que en vez de ser una connotación de paz, era una connotación finalmente bélica. Las Naciones Unidas creo que ha llenado su papel. Cuando nosotros leemos el preámbulo y sobre todo los dos primeros artículos donde están los objetivos y los propósitos de Naciones, los fines de Naciones Unidas, nos damos cuenta que sí, que Naciones Unidas ha llenado un papel importante, el multilateralismo visto a través de esta organización, porque ya sabemos que hubo un esfuerzo fallido después de la Primera Guerra Mundial, cuando Woodrow Wilson lanza la idea de la creación de la Liga de las Naciones. Y la Liga de las Naciones no tuvo tanto éxito como organización multilateral, primero porque el mundo no estaba en ese momento como consolidado en ciertos aspectos. Muchos de los países latinoamericanos no eran miembros de la Liga de las Naciones. Había un mundo colonial sumamente importante y por consiguiente las potencias coloniales tenían entre ellas grandes rivalidades y eso fue uno de los grandes obstáculos para que la Liga de las Naciones llenara su papel. Bueno, visto el ejemplo del pasado, los redactores de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas quisieron inspirarse de ese ejemplo, tratando de evitar los errores que condujeron a su fracaso. Naciones Unidas es un gran mecanismo de seguridad colectiva. Uno de los primeros objetivos que declara la Carta es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, el preámbulo de la Carta Constitutiva, que es una verdadera declaración filosófica de fe, todos los que hemos estudiado un poco ese proceso y la carta en detalle, sabemos que muchas de las disposiciones que aparecen en el preámbulo y en los dos primeros artículos fueron para rendirle homenaje a Franklin Delano Roosevelt, que acababa de desaparecer y que había inspirado el New Deal en los Estados Unidos. Entonces, por consiguiente, la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas tiene una impronta filosófica muy fuerte, sobre todo en el preámbulo. Vemos que el preámbulo va a insertar cosas tan importantes como es la igualdad del hombre y de la mujer, la lucha por los derechos humanos y la cooperación. Lo que nos ha dejado un poco atrás, rezagados en esa propuesta filosófica de la Carta, es que la Carta comienza con el postulado nosotros los pueblos. Y cuando nosotros decimos nosotros los pueblos, nosotros imaginaríamos que entonces los pueblos tendrían alguna especie de representación más allá de la representación de los estados. Porque los estados sabemos que es una ficción jurídica que fue creada en principio en la concepción de Thomas Hobbes para ese hombre artificial para defender a los hombres del estado de violencia natural. Sin embargo, el Estado, aún en las mejores teorías del Estado, como la de Carré de Malbert, donde dice que la funcionalidad del Estado,
cuáles son los fines y propósitos del Estado. El Estado se ha apartado de esa lógica para tener su propia lógica. Y el Estado muchas veces piensa que existe por sí mismo y no para servir a los administrados, a los fines de los administrados, protección, organizar los servicios públicos y también dirimir los conflictos y controversias que se suscitan en una sociedad. Por consiguiente, la dinámica de los estados, que es la que vivimos en las Naciones Unidas, la actual, sigue correspondiendo a un modelo que ya no es el del mundo actual. Cuando yo estuve en Naciones Unidas en el periodo 96-2000, ¿cuánto se habló de la reforma del Consejo de Seguridad? En su discurso, la canciller Angela Merkel vuelve y pone este tema sobre el tapete, diciendo que el Consejo de Seguridad hay que reformarlo y que eso no puede ser postergado. Sin embargo, llevamos 75 años con el mismo modelo. La única vez que se ha podido reformar la Carta Constitutiva y un órgano mayor como es el Consejo de Seguridad fue en el 1965, cuando se incrementó la categoría de miembros no permanentes, o sea que son rotativos, con un mandato de 2 años, y además corresponden a una distribución geográfica según la resolución de 1949 que crea los grupos geográficos en las Naciones Unidas. Entonces, sí, Naciones Unidas ha llenado un papel, ha contribuido a resolver muchos conflictos con el mantenimiento de la paz. Sin embargo, hay sombras y sombras muy feas. Por ejemplo, vamos a hablar de Ruanda. Kofi Annan estaba en la DPKO, o sea, en la división de Peacekeeping Operations, cuando el conflicto de Ruanda. Y Naciones Unidas no pudo jugar su papel en Ruanda, lo que se soldó con un genocidio de 1 millón de muertos. En Europa Central, en la guerra de los Balcanes, Naciones Unidas tampoco pudo jugar un papel estelar. Tuvieron que entrar los Estados, ni la Unión Europea tampoco, tuvieron que entrar los Estados Unidos en el conflicto para tratar de apaciguar y que esa guerra pues encontrara un fin, con el reconocimiento además de los nuevos estados que surgieron del estallido de la ex República Federativa de Yugoslavia. Entonces nosotros tenemos un modelo, sí, que ha llenado un cierto papel, que ha quedado rezagado con otros, a pesar de la declaración sobre el derecho al desarrollo. Nosotros tenemos países en el continente africano, en este continente, para no ir más lejos, un vecino muy cercano, que no han logrado ni siquiera un índice mínimo de desarrollo ni de desarrollo humano. Y se supone que Naciones Unidas también tenía que trabajar en esa dirección a través de la cooperación que proclama tanto en el preámbulo como en el artículo 1. Entonces, tenemos una estructura que llenó un papel hasta un cierto punto, pero quid de ahora en adelante. La pandemia, la crisis generada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto que el sistema multilateral existente, esa es mi visión de académica, esta materia yo la enseño en la universidad, en maestría, organización del sistema internacional, y hemos analizado con profundidad. Además, yo estoy en el consejo directivo de una ONG internacional que tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas, y hemos examinado en profundidad este tema. Si el sistema multilateral actual ha llenado las expectativas y ha cumplido con su papel frente a un problema de características globales. Cuando los problemas son globales, las soluciones tienen que ser globales. Y en ese caso, los distintos gobiernos, los distintos estados que componen la comunidad internacional tienen que bajar un poquito el nivel de sus expectativas individuales para entrar en un marco cooperativo más solidario que pueda avanzar en la búsqueda de una solución global para un problema global. Sí. No llenó las expectativas de nadie. Y el propio Guterres lo dijo en una declaración hace unos meses, como en el mes de junio, llamando a los estados a que entraran en esa dinámica de cooperación solidaria para hacerle frente al COVID. Entonces,
Ya cuando vemos también que el órgano principal, el que emite resoluciones con carácter vinculante, que es el Consejo de Seguridad, sigue estacionado en la victoria Cristina, de las Naciones Aliadas y no le dan paso a más nadie. Cristina, algo no está funcionando, a pesar del plan de Kofi Annan, a pesar del comité de trabajo para la expansión del Consejo de Seguridad, en cuyos trabajos yo participé muchísimas veces en mi estadía en Nueva York. No se ha encontrado una solución. Sería importante, Cristina, no sé si me escucha, Cristina, que nos hablara un poco también de la historia de la participación dominicana. Está la dominicana en la declaración inicial de las Naciones Unidas. ¿Cómo se produce ese acontecimiento? Sí, absolutamente. República Dominicana es miembro fundador de las Naciones Unidas. República Dominicana asistió a la reunión de San Francisco, y aparecen las firmas. Yo tengo una copia enmarcada que me regaló el representante local de Naciones Unidas cuando a mí me nombraron embajadora representante permanente, donde aparecen las firmas de los delegados dominicanos. Entre esos delegados estaba la señora Minerva Bernardino y el doctor Carlos Sánchez y Sánchez, que fue una gloria del derecho y de la diplomacia dominicana. Nosotros tuvimos una participación, yo diría, importante, porque desde el inicio, desde la creación, y eso fue una investigación que yo mandé a efectuar durante mi mandatura en la misión permanente de la República Dominicana, sobre las actuaciones de la República Dominicana, los discursos más importantes, sobre todo los discursos sobre el derecho de veto. El derecho de veto es realmente el escollo más grande que están encontrando los Estados miembros para poder proceder a una reforma integral del Consejo de Seguridad. Y República Dominicana desde 1945 fijó su posición, una posición de Estado, diciendo que la República Dominicana no aprobaba el derecho al veto, que si la mayoría de los estados concurrentes en ese momento, que eran 50, lo aprobaba, República Dominicana lo aceptaría, pero que su posición como Estado independiente y soberano era que rechazaba el tema del veto. Esto es interesante, porque cuando yo estaba en la misión que se hizo el gran debate en la Asamblea General, a mí no me dejaron participar, diciendo que eran posiciones de Estado, que era el presidente que podía determinar, cuando República Dominicana ya había fijado su posición desde 1945. ¿Y quién era presidente en 1945? Ay, pero yo creo que era Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero, ¿usted cree? Sí, yo creo, porque el dictador Trujillo era el presidente. Bueno, para mí el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero fíjense. O sea, para usted era generalísimo. El dictador Trujillo, sí. Que él tenía, no, él tenía más títulos que eso. Porque en las memorias. Trujillo era guardia campestre, era cuatrero. Autoproclamado generalísimo. Él mismo fue que se Naciones Unidas. Generalísimo él. Pero ese título aparece en todas partes. En la memoria institucional del MIREX de 1956 aparece, ¿verdad?, que aquí se hizo una reunión sobre el derecho del mar, y eso nos muestra un poco que había una cierta visión en esos gobiernos, porque entre 1956 y el 2009 pasaron muchos años, y el 2007, cuando interviene la nueva ley 66-07 de nuevos límites marítimos de la República Dominicana, y en el 2009 la ratificación de la CONVEMAR, que es la Convención sobre el Derecho del Mar. Y sin embargo, en 1956, Ciudad Trujillo, en esa época, fue la sede de la celebración de una reunión interamericana sobre el derecho del mar, donde los estados latinoamericanos estaban propugnando la extensión del mar territorial a 12 millas. Entonces quiere decir que había en ese momento una cierta visión, primero del derecho internacional y también del papel que la República Dominicana debía jugar en el concierto internacional. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Además, el señor podría tener todas las taras posibles, imaginaba, pero tenía buenos consejeros. Y la prueba de esos buenos consejeros es, por ejemplo, esa reunión de Ciudad Trujillo,
sobre el derecho del mar. Nosotros O, tuvimos por ejemplo, el mural de Bella Zanetti, que está en el piso del Salón de Sesiones de la ONU, en el tercer piso, que es una donación de Trujillo. la donación de Trujillo. Trujillo sabía lo que valía eso. Richard Nixon estaba entre sus lobistas, pagados por él. Claro, cuando yo estuve en Naciones Unidas, se le hizo un homenaje a Bella Zanetti con la Fundación Bella Zanetti de España y, por supuesto, a la embajadora dominicana. Cristina. La invitaron para que participara en ese homenaje. Doctora. Al lado de Kofi Annan. Del mural. Sí, Cristian. Sí, se volvió a develar porque lo habían estado rehabilitando. Sí. Doctora, muy interesante el relato que usted ha hecho sobre Naciones Unidas y cómo nació. Ahora, ¿qué pasa en estos tiempos y cómo seguir? Porque es una farsa la supuesta representación o definición mundial a partir de una representación que no es tal. ¿Cómo poder cambiar cuando hay tres poderes fundamentales ahí? ¿Qué hacer con Naciones Unidas para que sea funcional? ¿Los imperios lo permitirán? ¿Qué sentido tiene estar ahí y ir cada septiembre a hacer discursos? Que, por cierto, ayer nuestro presidente habló de apoyo incondicional, que preocupa, ¿verdad? Julio hace una referencia a esto temprano por una serie de temas. Ahí nos vimos hace poco apoyando a Irán, apoyando las restricciones a Irán, apoyando a Estados Unidos en esto, y está el caso de Venezuela. Pero ¿qué hacer con Naciones Unidas? Bueno, en mi opinión de académica, y eso yo lo he ya discutido con mis propios estudiantes, Naciones Unidas ya vivió. Hay que repensar la próxima etapa. Es cierto que los poderes hegemónicos que todavía están ahí y básicamente ya no son tanto el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia, es esencialmente la pugna entre los Estados Unidos y China, y bueno, de vez en cuando Rusia, la Federación Rusa, sale y dice: yo estoy aquí todavía y conmigo no se habla a base de ultimátum. El canciller ruso, Sergei Lavrov, fue mi colega. Él era el representante permanente de Rusia durante el tiempo que yo estuve en Naciones Unidas. Y la preocupación de los rusos en ese momento con las discusiones para la ampliación y la modificación del Consejo de Seguridad era que no se podía tocar el derecho al veto. Eso se entiende en un contexto histórico e ideológico. La Unión Soviética implosiona en el 1989 cuando cae el muro de Berlín. ¿Qué queda de la Unión Soviética? Nada. Entonces, del poder que ellos tenían, le queda solamente una vaga sombra, y uno de esos elementos de la vaga sombra es el derecho al veto. Entonces, esos son escollos muy importantes para lograr una reforma integral de Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas se va a tener que repensar. ¿Por qué? Porque los tiempos ya no corresponden al modelo de post-Segunda Guerra Mundial. La canciller Merkel lo dijo muy claro en su discurso, el que ella hizo también para la Asamblea General, igual que nuestro presidente lo hizo ayer. Ella también hizo su discurso y ella lo dice muy claramente. Alemania seguirá obrando por la paz, pero Alemania reivindica que tiene ya la capacidad de ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, igual que lo está reivindicando Brasil, la India y Nigeria. Entonces, quiere decir que hasta que no se expanda un poco el órgano principal, el órgano político de las Naciones Unidas, tiene la capacidad de tomar resoluciones. Vamos a estar... Sí. Luego de escuchar lo que ha dicho sobre que ha jugado su papel y hay sombras, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo evalúa el papel de organismos especializados de la ONU que han tenido un rol protagónico por su naturaleza en esta pandemia, como es el caso de la OMS? Algunas reflexiones sobre eso, y si además de las sombras mencionadas puede citar algunas asignaturas pendientes. Por ejemplo, a mí se me ocurriría el tema de la equidad de género o el de la protección de medio ambiente. Claro. Dos preguntas en una. Primero lo de la OMS y asignaturas pendientes. Los organismos especializados, yo creo que el que menos
reluciente ha salido de esta crisis es justamente la Organización Mundial de la Salud. No hemos visto de parte de esa organización ninguna actuación que pudiéramos decir sí va en búsqueda de soluciones conjuntas, e incluso se ha criticado mucho la actuación del director general, que es un protegido de China, diciendo que la organización bajo su mando estuvo escamoteando informaciones importantes sobre el origen del virus. Entonces ya cuando partimos de ese tipo de observación, de que el propio director general de la organización carece de la neutralidad, de la imparcialidad y de la independencia que debería ser ¿verdad? La norma de su gestión, pues tenemos que poner esa organización un poco también entre paréntesis y decir que necesita una severa revisión. El problema con las organizaciones internacionales, Naciones Unidas y las que dependen de la órbita de Naciones Unidas, es el rol que juega la política. Sabemos que, bueno, política internacional, ellos están jugando en la arena de la política internacional, pero hay consideraciones de baja politiquería que también entran en juego, por ejemplo, en la elección de un secretario general o de un director general. Cuando se eligió a Antonio Guterres, había una coalición generalizada en el mundo, incluso de sabios, en la que Kofi Annan, que en paz descanse, estaba Mary Robinson, una serie de grandes personalidades, Ati Asahari de Finlandia, para que fuera una mujer. Y nos habíamos fundado en reuniones a las que yo había participado, en esa famosa línea filosófica con la que comienza el preámbulo de Naciones Unidas. Nosotros los pueblos. Entonces, nosotros los pueblos debemos tener una voz en una futura organización, sea por una asamblea de los pueblos, sea como sea, pero no se puede seguir ignorando que los pueblos per se ya tienen una vida propia dentro de la arena internacional. Y me fundamento en esto, en el hecho de que, por ejemplo, la Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos del África le ha dado vigencia en el plano internacional a la noción los pueblos, y que eso viene entonces de manera totalmente natural a engancharse con esa primera frase del preámbulo de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. José. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta, María Elena? Asignaturas pendientes. Se veía equidad de género, protección de medio ambiente, por ejemplo. Hay muchas asignaturas pendientes, comenzando por eso, por la equidad de género. Eso aparece ya en el preámbulo, la igualdad del hombre y de la mujer. ¿Y qué ha hecho Naciones Unidas en ese sentido? No se ve como mucho lo que se ha hecho. Cuando tú tienes más de 50 países, que son los países de la Liga Árabe, que por religión, cultura, civilización no le conceden a la mujer los derechos que como ser humano tiene, ya ahí tenemos una dicotomía importante. Por otra parte, incluso en lo que respecta el derecho al desarrollo, sabemos que siempre habrá desigualdades en este tema del desarrollo, y por eso apareció una nueva disciplina, que es el derecho internacional económico, para crear las desigualdades compensadoras de esos gaps, ¿no? ¿Verdad? De esas diferencias en el desarrollo, que es propio prácticamente de la naturaleza. Nosotros, aunque en teoría nacemos iguales, no somos iguales. No todo el mundo es rubio, no todo el mundo mide 6 pies, no todo el mundo es esbelto y delgado. O sea que la desigualdad está en la propia naturaleza, pero tienen que haber mecanismos compensatorios de esas desigualdades entre los estados igual. Y Naciones Unidas como que no hemos visto que haya puesto un empeño que sea contundente con ese tema, y especialmente después de la globalización. Sí que hubo los objetivos del desarrollo del milenio, ahora están los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, pero no existen los mecanismos verdaderamente de control para que esos objetivos se concreticen, y que los estados realmente deban rendir cuenta de lo que están haciendo. La noción de independencia y soberanía aquí surge con mucho vigor, a pesar de que algunos académicos habían propugnado la desaparición de la soberanía, la desaparición de las fronteras, etcétera.
Con esta crisis del COVID-19 hemos visto cómo esos discursos se han caído. La Unión Europea, con su Schengen, que no había fronteras interiores, fue la primera que puso fronteras en su propio seno para contener el contagio. Quiere decir que en todos estos temas uno tiene que tener una visión de medianía y de ir ajustando la carga en el camino. Pero Naciones Unidas tiene demasiadas asignaturas. Una pregunta, José, adelante. Sí, voy. Mire, yo quiero preguntarle a nuestra experta dos cosas. Primero, voy a decir algo aquí para que después no me roben la idea, porque no lo he planteado en ninguna otra parte. Dentro de la aquí no hay ladrones de ideas. No, yo no estoy hablando de ustedes porque esa no es su área de trabajo, ni siquiera. Ahora mismo, esta asamblea, la 75, que inició ya, pero que es el 24 de septiembre, su día más especial, se está haciendo virtual porque la pandemia impuso la agenda tecnológica. No porque la ONU la promueve, porque no la promueve. No promueve la agenda tecnológica para los países. No tiene un capítulo para eso especial, como promueve la alimentación o promueve los derechos de la mujer o promueve la paz entre los pueblos. No promueve la tecnología. La tecnología le está imponiendo la agenda a la ONU. Y digo esto porque la ONU tiene un problema serio de financiamiento. En mi estudio sobre la violencia intrafamiliar, yo digo que el que manda paga. Y esa es una de las causas de la violencia contra la mujer. Entonces, Estados Unidos financia a la ONU ahora mismo 12.700 millones de dólares al año, el último informe que yo vi. 12.700 millones. Además de que la sede de la ONU está en Estados Unidos. Eso representa un freno para la ONU. Y yo pienso que la ONU pudiera, escuchen aquí la propuesta, gestionar la Internet. Si la ONU lograra que Estados Unidos le permita gestionar la web y la Internet, que son dos cosas distintas, la ONU pudiera cobrar un fee por cada cuenta de Internet en el mundo. El Internet pudiera ser gratis para todo el mundo y financiarse con los negocios que se hacen dentro de la web. Es una propuesta de liderazgo responsable para que la ONU no dependa de ningún país. Punto número uno. Y punto número dos, ¿qué hacer para que la ONU siga siendo importante, viable, sobre todo independiente, cuando tiene una presión tan grande de los países que la financian? Sí, adelante, justamente ese es el problema, de que la idea es muy buena, de que sea la ONU que gestione el Internet y la web. La idea es fantástica. Ahora, ¿cómo implementarla? El Internet es una fantástica herramienta de hegemonía. Entonces, los Estados Unidos no creo que le vayan a soltar a la ONU con las reticencias. Bueno, sí, porque Estados Unidos fue que creó la Internet en 1968 y se la dio al mundo entero. Estados Unidos fue que la creó, se la regaló al mundo. Sí, se la regaló al mundo, pero ¿quién conserva el control? Porque Estados Unidos tiene una parte del control, porque ya tú puedes tener Internet en China, en regional, Internet en Asia, Internet en Europa. Sí, bueno. Por eso es que yo digo que la ONU pudiera convertirse en un árbitro web para el mundo entero. Quizás entonces la ONU, eso sería una idea genial, que si lo propusiera el gobierno de la República Dominicana, a lo mejor entonces de nuevo pasaríamos. Bueno, propónganlo ustedes, yo les regalo la idea, propónganlo. Bueno, también quizás se la puedo motivar por escrito. Sí, claro, para hacérsela llegar al señor canciller Roberto Álvarez. Por otra parte, la otra pregunta, el tema de la independencia de la ONU. Cuando los redactores de la Carta Constitutiva estaban trabajando, los distintos comités, en esas discusiones se ve inmediatamente que la organización en realidad nunca iba a poder ser totalmente independiente, sobre todo a partir del momento en que se escoge un modelo en que hay un órgano político donde tú vas a sentar a una serie de potencias, que fueron las potencias aliadas victoriosas contra las potencias del eje, y que tú vas a tener, bueno, en principio eran 5 otros
no permanente que representan al conglomerado de la masa de Estados miembros, que es el órgano que le va a dictar a las Naciones Unidas, a los miembros y aún a los no miembros ciertas conductas. Es muy difícil salir de ese patrón. Lo hemos visto con las discusiones infinitas sobre la mejora del Consejo de Seguridad, la expansión del Consejo de Seguridad. ¿Cuáles serían ahora los criterios para integrar nuevos miembros al Consejo de Seguridad? La única reforma posible fue en el 65, cuando de 5 pasaron a 10 no permanentes. Después de eso no se ha podido tocar, porque aparte de eso el mecanismo de reforma es muy pesado. El mecanismo de reforma prevé que 3/4 de la membresía de Naciones Unidas, ahora son 193 miembros, tiene que haber ratificado la reforma, y dentro de esos 3/4, los 5 permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, eso quiere decir que es un trabajo enorme y es una maquinaria sumamente pesada de poner en marcha. Bien. Pero yo creo que lo más difícil todavía es el mantener al mundo cuadriculado en ahora un mundo multipolar, pero que no quiere reconocer que han surgido a nivel regional algunas potencias que también han obrado para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y que son además polos de equilibrio dentro de sus propias regiones. ¿Qué está previsto en términos de lo que es la reforma, verdad, a Naciones Unidas? ¿Qué se ha discutido en el sentido de que Naciones Unidas sea un organismo más cercano, de que Naciones Unidas yo no lo visualice como esa entidad que tiene la sede en Nueva York o bien la sede en Ginebra, o la sede que tiene también por ahí por Nairobi y demás, sino ser más cercana? Y de qué manera se podría lograr que Estados Unidos, no obstante estar en Nueva York y no obstante el aporte económico que hace Estados Unidos a Naciones Unidas, no sea o no se perciba como la entidad determinante que sigue siendo policía del mundo, y que Naciones Unidas simplemente no se mete con ellos? La guerra de Irak es un ejemplo. Exactamente. Bueno, realmente en las discusiones generales, y el último informe ya no es muy nuevo, sobre una reforma integral de Naciones Unidas, fue el informe Kofi Annan, que se llama En un espacio más amplio de libertad. Data ya desde 2004. Desde ese entonces no hemos tenido ningún otro informe sobre una reforma integral de las Naciones Unidas. Lo interesante de ese informe del 2004, en el que participaron los 14 sabios que Kofi Annan designó personalidades de renombre del mundo entero. Entre ellos estuvo Robert Badinter, que nos visitó aquí, el senador Badinter, a propósito de la creación del Tribunal Constitucional. Ahí el concepto interesante, y que era un concepto que acercaba más la organización quizá a nosotros los pueblos, era el concepto de seguridad humana. Ha habido un cambio en la doctrina de la seguridad colectiva. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que según la mejor doctrina realista, la seguridad solamente la puede garantizar el poderío militar. Entonces, por eso es que se crea un Consejo de Seguridad, que es el que pone en marcha las medidas del capítulo 7 cuando hay una agresión a un Estado miembro, que puede tomar medidas de defensa propia, pero que las tiene que comunicar inmediatamente al Consejo de Seguridad para que el Consejo... Eso es maravilloso. Bien, terminamos. Bueno, sí, esa capacidad de que la ONU tiene. Gracias. Regular todo ese poder, y toda esa capacidad armamentística. Gracias por esta cátedra. Eso es maravilloso. Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido el logro más importante de Naciones Unidas, que no hemos tenido ningún conflicto mayor, que todo han sido conflictos de baja intensidad. Así es. Yo creo que ese es el logro más importante en los 75 años de Naciones Unidas. Ese es el logro más importante. Señores, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina Aguiar. Muchas gracias por esta cátedra a la doctora Cristina Aguiar. Doctora, estoy a su orden. Ex embajadora. Ex embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias. Cambio y fuera.